Entonces, ellos pueden mantenerse con una vida normal si no son sometidos a ningún estrés clínico, que no hagan ejercicios en condiciones adecuadas, que se suban en un helicóptero, que no viajen en un avión despresurizado, porque entonces esto va a causar que se manifieste el padecimiento. Bueno, las combinaciones, como decíamos, de la hemoglobina S con otras hemoglobinas alteradas como la C, va a hacer que se comporten estas hemoglobinas C o la D, que clínicamente casi no tienen mucha sintomatología, hace que se comporten como si fuera doble S. Lo mismo cuando se asocian también a talasemias, que son síndromes talasémicos, juntos con otras hemoglobinas, también van a tener manifestaciones clínicas más graves y se van a comportar como si fuera una talasemia mayor. Bueno, la fisiopatología de estos pacientes, ¿por qué se forman estos eritrocitos en media luna? Es porque cuando les falta el oxígeno se va a polimerizar la hemoglobina S, entonces se van a formar tetrámeros de hemoglobina y se van a transformar, y esto hace que haya un cambio en la viscosidad. Estos pacientes tienen la viscosidad elevada, distorsión de la morfología celular, producen infartos en los órganos. Por eso nuestro paciente con 15 años de edad ya no tenía el vaso palpable. Hacen una asplenia funcional porque comienzan los infartos principalmente a nivel del vaso desde etapas muy tempranas. A los 6 años probablemente este niño tenía esplenomegalia, pero se van produciendo los infartos a repetición y alrededor de los 12 años o menos incluso ya no tienen vaso y tienen asplenia. Estos pacientes tienen todo el riesgo de presentar infecciones como los pacientes esplenectomizados, y hay que tenerlo en cuenta cuando lo manejamos. Entonces, esta polimerización puede ser reversible si se reoxigena temprano. Ya después que pase un tiempo, esto ya no es reversible y van a quedar los eritrocitos en esta forma y se van a destruir por el sistema macrófago. Entonces, los datos clínicos, pues la característica, bueno, cuando son homocigotos van a tener anemia siempre. No, si no tienen tratamiento en el estado homocigoto, pues son pacientes que van a tener altos requerimientos transfusionales. La historia familiar, en especial la procedencia cuando estamos en México, porque muchos viven en el DF y nacen en el DF, pero hay que preguntar de dónde vienen los abuelos, de dónde vienen los ancestros, y probablemente esto no orienta de dónde son. Si alguien en la familia ha padecido también o ha tenido requerimientos transfusionales. Característicamente estos pacientes no tienen datos clínicos en los primeros 6 meses, lástima que no haya tiempo para preguntarles, pero es porque tienen niveles elevados de hemoglobina fetal y esto los protege. Cuando ya hay una disminución de la hemoglobina fetal es cuando comienzan con las manifestaciones clínicas, y la primera manifestación clínica después de alrededor de los 6 meses puede ser dactilitis, y tempranamente hay hepatoesplenomegalia, como ya decíamos. Bueno, cuando vemos en la microcirculación, pues se van a atrapar estos eritrocitos y ya se vuelven irreversibles. Bueno, otras crisis que son características son la crisis vasooclusiva, son las crisis de dolor, el paciente viene en un llanto. Dentro de estas se incluye el priapismo, que es importante tenerlo en consideración porque es una manifestación clínica muy dolorosa. Crisis hemolíticas, cuando incrementa aún más los datos de hemólisis y disminuye más rápidamente los niveles de hemoglobina. Crisis aplásticas asociadas principalmente a parvovirus B19 y a veces a deficiencia de folatos, y la crisis de secuestro, que se van a presentar en los primeros años de vida cuando el niño todavía tiene vaso y pues hacen una hiperesplenismo y se va a secuestrar ahí. Esto se comporta como si fuera un shock hipovolémico. Bueno, aquí
puede haber episodios dolorosos recurrentes y daño multiorgánico crónico. O sea, aunque es un problema de los eritrocitos, va a tener repercusión en el fondo de ojo, va a tener repercusión renal. Aún los que son portadores heterocigotos tienen hipostenuria, no concentran adecuadamente la orina y esto también lo debemos de vigilar. O sea, no solamente es un problema de la sangre, sino que tiene repercusiones sistémicas. Bueno, esto es un caso de dactilitis, aquí está el cráneo en cepillo que se puede ver en cualquier anemia hemolítica y las úlceras maleolares que se van a ver en la adolescencia y en los adultos, en los niños casi no se ven y esto generalmente es por falta de transfusión. Bueno, la crisis vasoclusivas, decíamos que había dolor, se hacen repetitivas y etcétera. Bueno, ya vimos todo esto, crisis aplástica, crisis de secuestro. El laboratorio, pues biometría hemática completa, con cuenta de reticulocitos, frotis de sangre periférica, donde vamos a ver las células en media luna o en oso, como le queramos llamar. Aspirado de médula ósea no es parte del diagnóstico, pero si se llegaran a confundir y le hacen un aspirado, pues lo que se va a encontrar es una hiperplasia eritroide. Y cuando hacen aplasia, pues quizás podría hacerse, pero no es necesario, porque cuando hacen la crisis aplástica, pues los reticulocitos pues van a desaparecer prácticamente y no tendríamos necesidad de hacer el aspirado. La electroforesis de hemoglobina, como se contestó muy bien, pues es la forma más común y adecuada para hacer el diagnóstico. Nos podría servir una inducción con metabisulfito, sobre todo en pacientes que quizás están recién transfundidos, que no tienen muchos niveles de hemoglobina S en el momento, y esta prueba nos ayudaría también con la hemoglobinopatía D, que corre junto con la S y no tiene células senos. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico diferencial en algún momento, se puede hacer esta prueba que es muy fácil de realizar. Bueno, este es el frotis de sangre periférica, estas son las células en media luna. Aquí están los tipos de electroforesis de hemoglobina, se debe de hacer, por lo mismo de que algunas corren juntas en un pH, se deben de hacer idealmente con los dos pH, tanto alcalino como ácido. Y cada tipo de hemoglobina tiene un patrón de motilidad y esto es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y fíjense aquí, por ejemplo, en acetato de celulosa, la A2 corre junto con la C. Entonces, si no hacemos con los dos pH, nos podríamos confundir. Y esta aquí es la A1, la del final. Aquí está hemoglobina SS. Bueno, perdón, esta es la normal, lo que pasa es que se corrió, y esta es la hemoglobina SS, tiene un poco de A2, porque no es un doble heterocigoto, y tiene fetal, esto está mal corrido. Entonces, hay veces que puede haber hemoglobina SS con persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, y de ahí fue que se vio que los pacientes cuando tenían hemoglobina fetal, al igual que en los primeros 6 meses de edad, tenían menos crisis vaso-oclusivas y tienen menos requerimientos transfusionales. Pues aquí también un SS con S más fetal y AS. Aquí hay un poco de S, la mitad de S y la mitad de A1. Esto puede ser también un poco de hemoglobina A2. Bueno, el tratamiento para los síndromes talasémicos, trasplante de médula ósea en los casos de talasemia mayor y transfusiones, y sabemos que debemos de saber cómo se hacen las transfusiones para evitar la sobrecarga de hierro, que esto es lo que lo puede llevar a la muerte. Entonces, transfusión va a controlar la anemia grave y va a reducir el riesgo de complicaciones, en especial en la anemia drepanocítica, los accidentes cerebrovasculares, el hiperesplenismo y la crisis vaso-oclusivas. Entonces, estas son indicaciones obligadas de transfusiones en pacientes con anemia drepanocítico, secuestro esplénico, como les comentaba, esto como si fuera un choque hipovolémico, las crisis aplásticas, infarto sistema nervioso central, lo recomendable es mantener la hemoglobina en 12 o más, síndrome torácico con hipoxia, también hay que mantener hemoglobina encima de 12, porque si no estos pacientes van a tener estos cuadros a repetición. Bueno, la hidroxiurea vino a revolucionar, hay que iniciarla temprano para que funcione. Como vimos, este niño ya con hidroxiurea pues no le funcionó
Esto va a favorecer que incremente la hemoglobina fetal y es lo que hace que el paciente se mantenga prácticamente asintomático. Mientras no todos quizás respondan, pero hay una gran mayoría y esto ha cambiado realmente la vida de estos pacientes. Hay muchas publicaciones. Las crisis, sobre todo las vasooclusivas, pues lo más importante es la hiperhidratación, más que la transfusión, es la hiperhidratación, oxígeno si está hipóxico y analgésicos, o sea que no necesariamente se tienen que transfundir. Bueno, esta es una niña clásica de anemia drepanocítica. Pues muchas gracias.